porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por esa razón es que nos acercamos necesitados a la palabra del Señor a fin de encontrarnos con un mensaje directo del corazón de Dios para nuestro corazón. Hoy nos detenemos en el capítulo 7 del libro de Hebreos, pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro, bendícenos al meditar en tu palabra, que podamos entender tu mensaje e incorporarlo a nuestra vida. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 7 del libro de los Hebreos, el apóstol San Pablo nos presenta el sacerdocio de Melquisedec. Melquisedec como rey de Salem, rey de paz, símbolo y figura de Jesucristo, de manera que se refiere al sacerdocio de Jesús. Y este capítulo enumera algunas características que lo hacen totalmente diferente. Comencemos con la lectura. Este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y lo bendijo. Quiere decir que este Melquisedec es mayor que Abraham, porque él es el que lo bendice a Abraham, es superior. A él asimismo dio Abraham los diezmos de todo. Significa entonces que es superior, por eso Abraham le dio los diezmos a Melquisedec. Melquisedec significa primeramente rey de justicia, también rey de Salem, esto es rey de paz. Nada se sabe de su padre, ni de su madre, ni de sus antepasados, ni tampoco del principio y el fin de su vida. Y así, a semejanza del Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Este Melquisedec es la ilustración perfecta para representar el sacerdocio de Jesús, porque es rey de justicia, porque es rey de paz, porque no tiene antecedentes, no tiene antecesores, porque es superior a Abraham. Por eso representa dignamente el papel de Jesucristo, cuyo sacerdocio es definidamente superior. Versículo 4. Considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también sean descendientes de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en las entrañas de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Todas estas argumentaciones para mostrarnos que el sacerdocio de Melquisedec, o sea, que el sacerdocio de Jesucristo, simbolizado por la figura de Melquisedec, es un sacerdocio superior. Versículo 11. Si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, bajo el cual recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuera llamado según el orden de Aarón? Si con el sacerdocio levítico ya era suficiente, ¿para qué levantar otro sacerdote fuera de la familia de los sacerdotes? Pues cambiado el sacerdocio, necesario es también que haya cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió el altar. Sabido es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio,
Así que él no era de la familia de los sacerdotes, no era de la tribu de Leví. Por eso, además de ser superior, es distinto. Leamos desde versículo 15. Es evidente, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley meramente humana, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Es distinto, no es de la tribu de Leví, es distinto porque tiene un sacerdocio para siempre. Es distinto porque no es pecador como los otros sacerdotes. Es distinto porque no tiene que ofrecer sacrificios por sí mismo. Sigamos leyendo. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, porque la ley nada perfeccionó y se introduce una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Versículo 20. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero éste con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por eso es distinto. Y es distinto no solo porque no proviene de la tribu de Leví, sino que es distinto porque él se constituye en sacerdote. Juró el Señor y no se arrepentirá y será sacerdote para siempre. Por lo tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Versículo 23. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, no podían ofrecer todas las horas, no podían ofrecer todos los días, y sus días y sus años tenían un límite porque morían. Por eso eran muchos. La muerte les impedía continuar, pero este sacerdote es distinto porque es para siempre, porque es eterno. Pero este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Tercer característica. Primero, es superior. Segundo, es distinto. Tercero, es inmutable. Los hombres cambian, los tiempos cambian, los climas cambian, la cultura, la economía, los artículos, las herramientas, los instrumentos, la tecnología, la política, los dineros, los trabajos, las amistades, la familia. Todo cambia, pero este sacerdote es inmutable. 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 No se derrite, no se diluye, no se evapora, no se transforma, no se oxida, no se pudre. Es inmutable, es inalterable. Versículo 25. Por eso puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y no solo es inmutable, sino que también es permanente. Porque es inmutable, es permanente. Y es tan permanente que se transforma en eterno. Es definitivo, es para siempre. Y Pablo, hablando así comercialmente, dice, tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublimes que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y después por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. La ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento posterior a la ley constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. El sacerdocio de Jesús es también perfecto. Y con él usted puede contar, con un sacerdote superior,
con un sacerdote distinto, con un sacerdote inmutable, con un sacerdote permanente, con un sacerdote inmaculado, con un sacerdote eterno, con un sacerdote perfecto. Con Él usted puede contar siempre. Yo quiero contar con Él para perdón de mis pecados, para limpieza, para paz, para tener fuerzas para vivir cada día. ¿Y usted quiere contar siempre con Él? Dígale a Dios cuál es la respuesta de su corazón a través de la oración. Señor, te damos gracias por tal sacerdote que tenemos en Jesús, por esos atributos que lo hacen superior, distinto, diferente, inmaculado, permanente, eterno, inmutable y perfecto. Señor, en esta hora nos refugiamos en Jesús, para perdón de nuestros pecados, para fortaleza de la vida, para caminar con la frente alta, sabiendo de tu perdón y sabiendo de tu poder para vivir una vida diferente. Bendice a nuestros queridos amigos y hermanos. Por favor, condúcenos con tu gracia. Te lo pido, te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Que la aceptación permanente de este sacerdote lo llene siempre de paz, perdón, y que este abrazo permanezca para siempre. Nos reencontramos mañana, si Dios quiere.